Es doctor en jurisprudencia, director de la Academia de Historia Nacional de Historia del Ecuador, presidente del Consejo Estudiantil del Instituto Nacional Mejía, presidente nacional de la FEUE, director ejecutivo de la Fundación Ecuatoriana de Desarrollo, candidato a la presidencia de la República en 2002, editorialista de varios medios de comunicación, presidente del Consejo de Fundaciones Americanas de Desarrollo Solidarios, con sede en República Dominicana, miembro honorario de la Sociedad Pedro Vicente Maldonado de Riobamba y de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Benjamín Carreón, Núcleo de Bolívar, miembro de número y subdirector de la Academia Nacional de Historia Militar del Ecuador, miembro de número y subdirector de la Academia Nacional de Historia del Ecuador, autor de diferentes libros tales como Hegel y Marx en la filosofía del derecho y la legislación ecuatoriana, diccionario biográfico ecuatoriano, Por nuestra patria, Juan Montalvo y la filosofía del espíritu libre, Combates y protagonistas, Provincias de Bolívar, La Famiempresa. Recibió además la insignia Juan Montalvo del municipio de Ambato en 2018. El doctor César Alarcón nos va a deleitar con su ponencia El liderazgo en el inicio de la República del Ecuador. Muchísimas gracias. Es un privilegio participar en este importantísimo evento organizado a nivel continental por el Congreso Americano de Historia, presidido por el doctor Franklin Barriga López, y aquí recibidos por la magíster Eleonora Elizabeth Renvis Rubio. Para todos los latinoamericanos, este evento constituye una fuente no solo de conocimiento, sino de reflexión, porque en cada exposición hemos oído detalles enciclopédicos, pero a la vez enfoques que iluminan con sabiduría lo que debemos conocer. En el proceso de independencia es indispensable subrayar un aspecto esencial de la realidad, tanto de la naturaleza como de la sociedad humana. En el pensamiento académico vigente en el siglo XX, a nosotros nos enseñaron a estudiar bajo el enfoque de la lógica, de la causa y el efecto que subrayaba Aristóteles. Todo es causa de un efecto y efecto de una causa. Y entonces la lógica se desarrolló y armó de manera estructurada el horizonte del mundo, tanto de la naturaleza como de la sociedad. Y nos dijeron que todo se regía por leyes. Las leyes de la sociedad, las leyes de la naturaleza. Y en base de eso se desarrolló la lógica y básicamente en el siglo XIX la dialéctica. Sus mejores expositores, filósofos europeos, Hegel. Y de Hegel tomó Marx y dijo que Hegel había expuesto con los pies hacia arriba y él estaba poniendo con los pies hacia abajo y la cabeza hacia arriba. Ese fue el enfoque de la filosofía clásica en el siglo XIX y XX. Pero ¿qué sucede a partir de 1932 cuando se da el Premio Nobel de Física al científico alemán Heisenberg? Él plantea que la realidad es certidumbre e incertidumbre a la vez. Y es esto lo que tiene que hacernos reaccionar.
El proceso de la independencia en Hispanoamérica se da con la gente iluminada con una idea. Seamos libres del régimen colonial. Esa idea inspiró en toda Hispanoamérica y con distintos liderazgos los pueblos se levantaron, pero la idea estaba clara: terminemos con el régimen colonial. En nuestro ámbito, Venezuela, Colombia, Ecuador, Panamá y, dentro del mismo proceso, Perú y Bolivia, con el liderazgo de Simón Bolívar, se organiza la lucha por la independencia. Pero la idea estaba clarísima: vamos a terminar con el régimen colonial. Bajo esa idea, con esa fuente de energía, la gente se sumó, se volvió poderosa, derrotó al ejército español y terminamos conquistando la independencia. Pero en esto hay que subrayar y recoger los textos esenciales. Empecemos pues con un texto de Bolívar pronunciado en su mensaje al Congreso de Bogotá, instalado en enero de 1830. Al terminar su mensaje dice: conciudadanos, me ruborizo al decirlo, la independencia es el único bien que hemos adquirido a costa de los demás, pero ella nos abre la puerta para reconquistarlos bajo vuestros auspicios, con todo el esplendor y de la gloria y de la libertad. La independencia es el único bien que hemos conquistado. ¿Y la libertad? ¿El proyecto de desarrollo? ¿El de construcción nacional? ¿El de un futuro claro? No. Por eso es que se gana en la guerra de la independencia, pero viene el desconcierto. Todos nuestros países, y hemos escuchado en los discursos de los académicos aquí, entraron todas nuestras naciones en guerras civiles, en enfrentamientos, en debates. ¿Por qué? Porque no había una idea clara. Y Bolívar, permítame hacer otra referencia. Cuando llega a Cartagena en 1812, luego de la derrota de la Primera República Venezolana, llega a Cartagena y en su manifiesto, ¿qué dice? Hemos cometido errores. Y entre ellos dice: nos equivocamos al asumir a la dialéctica como táctica. La dialéctica. ¿Cuál es el principio de la dialéctica? Lo que existe es tesis, y a esa tesis se contrapone la antítesis, y del choque de los dos sale la síntesis. Nosotros los latinoamericanos nos especializamos en la contradicción, en el enfrentamiento. Fijémonos nuestros sistemas educativos. Cuando entramos a la escuela y al colegio a mediados del siglo XX, ¿qué se cuestionaba? La vieja educación memorística. Demos un paso adelante, se decía entonces. Vamos a la educación crítica. Sí, señores. Toda Latinoamérica fue a la educación crítica. ¿Y en qué nos hemos convertido? En criticones profesionales. Expertos en la crítica y encontrar defectos a todo el mundo. Y la pregunta es: ¿y estamos creando una Latinoamérica emprendedora de éxito, de creación de inventos científicos? No. Nosotros nos especializamos en la crítica. ¿Cómo están nuestros países? ¿Cómo estuvieron apenas se logró la independencia? Enfrentados. ¿Y cómo estamos ahora, en el siglo XXI? Enfrentados unos contra otros.
Por eso el mensaje de Bolívar está vigente, absolutamente vigente. Y ya cerca de morir Bolívar, ¿qué dijo? Si mi muerte contribuye a que cesen los partidos y se consolide la unidad, bajo tranquilo a la tumba. Es esto lo que tenemos que aprender de la historia. Recapacitar, ¿para qué? Ya no para una educación crítica. Lo que necesitamos es una educación que cultive, que impulse, que levante la mentalidad emprendedora, creativa, que invente. Si nuestros jóvenes estuvieran enfocados con esa educación, tendríamos una Latinoamérica distinta. Los avances y los inventos científicos no solo saldrían de Europa y Norteamérica, saldrían de Latinoamérica y seríamos la fuente que ilumine al mundo entero. Pero es necesario entonces recapacitar. ¿Qué necesitamos? Desarrollar la imaginación para ver una Hispanoamérica productiva, emprendedora, unida, y así edificar el futuro y el porvenir. Ya no estaríamos en la subcultura de la queja y el lamento. Pobrecitos los latinoamericanos, pobrecitos los mestizos, pobrecitos los indiecitos, hay que ayudarles con un bono de la pobreza, con una caridad. Eso es perder la dignidad. Si nuestra educación aprendiera de las lecciones de la historia, otro sería el ímpetu, otra sería la vibra del pueblo latinoamericano. Pero para eso hay que aprender de la historia. Les hablo en el caso de Ecuador. ¿Qué ha pasado en los últimos 12 años? Se quitó la materia de historia del pensum de estudios de las escuelas primarias, de los colegios. Ya no se da historia. Nuestros niños, nuestros jóvenes no saben de la independencia, no saben de los próceres, no saben de los héroes, no saben de dónde vienen. Y esto realmente es una tragedia. ¿Por qué? Permítanme poner un ejemplo por demás gráfico. Pensemos en un árbol gigante en nuestras tierras como el eucalipto, un árbol que alcanza los 40, 50 metros de altura. ¿Qué pasa si al eucalipto tan grande, tan vigoroso, tan fuerte, se le corta la raíz? El árbol, por grande que sea, se cae. ¿Qué pasa si a la sociedad humana se le quita el conocimiento de su raíz histórica, por numerosa que sea? Aunque nazca en tierras con muchísimas riquezas naturales, la sociedad se cae. ¿Y cómo está nuestra juventud ahora? Perdida, extraviada en la diversión, en la emoción, en lo superficial. Por eso es que tenemos, y ahí permítanme pues reiterar mi felicitación a la estructura de este Congreso Americano de Historia, para continuar dialogando y encontrándonos, y hagamos de este Congreso el punto de encuentro y la fuente de energía para inyectar conocimiento, pero sobre todo para elevar la autoestima y estar a la altura de los próceres que nos dieron la independencia. Cierto que en medio de la incertidumbre de esa época se debatía república o monarquía, sí, pero es que no había antecedentes. Todo era incierto, todo era producto de la imaginación, pero como no habíamos tenido la suficiente educación, no surgieron
las ideas claras de qué hacer con la democracia. ¿Y qué hemos escuchado el día de hoy? Se debatía, busquemos unos príncipes europeos que nos gobiernen, busquémonos unos reyes. Bueno, pensemos también que un tiempo había incas o había, en todas las comunidades había reyes. Busquémonos un rey para que nos mande, para que nos ordene. Necesitamos un jefe. Cuando lo lógico es trabajar para hacer de cada joven un líder, hacer de cada estudiante una fuente de coraje, de vigor, para desafiar las dificultades, sumar y unir por una razón esencial. En la sociedad humana, ¿de dónde viene la fuerza? Permítanme otro ejemplo para no cansarles y estar cerca de concluir. Pensemos por un instante en el tren más rápido, el del Japón. Obviamente un tren de acero, un tren de hierro, gigante, enorme. Si en la naturaleza las leyes fueran inevitables, la fuerza y la ley de la gravedad haría que ese tren tan pesado esté todo el tiempo sobre las rieles. ¿Pero qué desarrolló la ciencia? Desarrolló la electricidad. Y con aplastar un interruptor se enciende el electromagnetismo y el tren tan gigante se eleva. Se activa con otro interruptor las demás fuerzas magnéticas y el tren empieza a moverse y es el más rápido del mundo. La ley de la gravedad es solo una fuerza que es vencida por el electromagnetismo. ¿Cómo empoderar a los pueblos? Con una idea. A esa idea convertirla en objetivo. Y ese objetivo, asumirlo. Quien lo asume se llama líder. Y el líder es el conductor. Hoy nos decían, cuando algún tiempo, poco antes de morir Bolívar, 1829, debatían si se hace monarquía o reinado, se busca príncipes o presidentes vitalicios. ¿Qué dijo Bolívar al final? No, señores, yo no nací para eso. Para mí el título de libertador es el título fundamental. Yo no nací para empoderarme de nada. Y ese fue su cuestionamiento a Napoleón. Pero ¿qué necesitamos hoy tomando ese ejemplo? Jóvenes, pero de todos los sectores sociales, con conocimiento, con ideas, asuman el liderazgo para hacer de Latinoamérica la fuente de la creatividad científica, de la mentalidad emprendedora que abra el horizonte para dejar de ser un subcontinente de pobrecitos y empezar a ser el continente de los científicos, de los líderes y de los emprendedores. Eso nos enseña la historia. Gracias.